capítulo 10, versículo desde el 11 hasta el 21. Y leamos juntos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Oremos para que la palabra se haga vida dentro de nosotros. Si la palabra no se ha hecho vida dentro de nosotros, pues significa que no hemos creído aún. Si la palabra de fe ya se ha hecho vida en nosotros, significa que ya tenemos la vida espiritual. Pero no significa que toda la palabra se ha hecho vida en nosotros. Creer que toda la palabra se ha hecho vida en nosotros, ¿saben cómo se llama eso? Arrogancia. Arrogancia. Hay gente que vive así, creyendo que se sabe toda la Biblia y creyendo que se la sabe toda. Le explico algo. Cuando a uno le dicen: no, tú estás equivocado, no es como tú dices, ya ahí hay arrogancia. Porque realmente lo correcto debería ser: vamos a la Biblia para ver qué dice la Biblia. Ese es el propósito, que lo que dice la Biblia, que lo que acabamos de leer que Jesús está diciendo, esas palabras se hagan magia dentro de nosotros, se hagan allí adentro de nosotros algo. ¿Para qué? Para que nuestro conocimiento sea transformado. Esto es un asunto real. A veces lo espiritual lo llevamos a lo... ¿cuál es la palabra? No, ayúdame, Tatiana. A veces lo espiritual, la iglesia lo lleva a lo supersticioso. No, esto no es nada de superstición. Esto es un asunto de cambio de forma de pensar y de cambio de conocimiento. Cuando el conocimiento cambia, ahora es que yo pensaba que la silla era verde, ahora me enteré que realmente parecía verde, pero la silla es negra. Ahí no hay nada de místico, no, la silla es negra. Ahora yo puedo vivir creyendo que la silla es negra. El que yo viva creyendo que la silla es negra va a ocasionar una serie de cosas en mí por el cumplimiento y la obediencia a esa palabra que fue revelada en la Biblia. Así es la palabra de Jesús. Cuando yo la creo, ahora yo vivo por esa palabra, y esa palabra es la que va a hacer el trabajo dentro de mí y fuera de mí, porque yo estoy hablando esa palabra. Entonces, cuando yo digo cada domingo, oremos para que la palabra se haga vida dentro de nosotros, no lo vea como una costumbre repetitiva, sino más bien como que, oye, yo quiero que esta palabra que hoy vamos a leer, esta se haga vida, porque ya hay cosas que se han hecho vida dentro de mí, pero no toda la palabra se ha hecho vida. Entonces, no seamos arrogantes, sino más bien humildes a la palabra y diciéndole a Dios: reconocemos que tu palabra aún no se ha hecho vida en mí. Esta palabra, por favor, ayúdame. Así que oremos juntos. Padre eterno, nosotros te clamamos a esta hora para que tu palabra se haga vida dentro de nosotros, para que el pasaje que acabamos de leer podamos entenderlos. Abre nuestros
ojos espirituales y nuestra mente espiritual para comprender tu palabra espiritualmente, que nuestro conocimiento cambie, que nuestra forma de pensar sea corregida en función a tu palabra. Señor, yo te pido que yo no me extravíe en el camino, sino que hable de acuerdo a las Escrituras, que tu unción esté sobre nosotros, Señor, esta mañana, que tu palabra, que tu amor y tu gracia esté con nosotros, Señor, que ninguno de nosotros dude del poder que hay en tus palabras, no en las nuestras, sino en la tuya. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Tenemos rato con este pasaje que parece como un cuento, lo hemos estado tratando así, en el sentido narrativo de que Jesús está contando una parábola acerca del redil de las ovejas y de qué es la puerta. Pero se acuerdan que con cada domingo que hemos tocado este tema han estado apareciendo personajes, y aparece el portero, y aparece el pastor, y aparecen las ovejas, y aparece el lobo, y aparece también el asalariado, y ahora aparece alguien nuevo, aparece otra vez alguien que no estaba antes en la historia. ¿Quién sería? A ver, ¿quién podría ser? Yo les voy a decir, no se preocupen. Versículo 16, allí está, dice: también tengo otras ovejas. Dice, bueno, este cuento no se acaba nunca, ¿no? Jesús va metiendo, añadiendo personajes a esta parábola que va contando, y ahora dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La prédica del día de hoy, aquí está, ¿cómo se llama? ¿Qué dice ahí, Tatiana? Déjese atraer por el Hijo. De esto se trata, ¿no? Déjese atraer por el Hijo. Nosotros como creyentes, pues hemos entendido que dejarse atraer por el Hijo, ¿qué sería primeramente? Recibir el perdón de los pecados. Eso es dejarse atraer por el Hijo. El Hijo está diciendo: yo puedo perdonar los pecados, y ahora yo lo creo, y el hecho de que lo crea es lo que hace que yo me acerque a Él. El que yo lo crea, eso es lo que me está atrayendo hacia Él. Esa es mi respuesta. Cuando Jesús habla, la forma de Él atraer a las personas es con lo que Él está diciendo. Lo que debe de nosotros atraernos de Jesús, pues Jesús, su cabellera. No es el cabello rizado de Jesús lo que debería atraernos, ni su barba, ni sus ojos. Lo que tiene que atraernos de Jesús, ¿qué es? Sus palabras. Son sus palabras. Este es un principio básico y elemental de la Escritura, porque si yo comienzo a fundamentar la fe sobre las palabras de otro en la Biblia, pues voy a terminar enredado. Hay religiones enteras que se enredaron porque a pesar de lo que está diciendo Jesús, se quedaron en el Antiguo Testamento y no pasaron de allí. O en esta época está de moda volverse al judaísmo. Pero, ¿por qué me voy a volver al judaísmo? Estoy hablando de los cristianos. Cristianos que se están volviendo a las fiestas judías, o que se están volviendo al sábado, o que están dejando de comer o de beber de acuerdo a lo que decía la ley. Pero, ¿para qué voy a hacer eso si ya yo tengo las palabras que me atraen? Entonces usted tiene que saber de la Biblia qué palabras los están atrayendo. Si le atrae la palabra de Moisés, refiriéndonos a la ley, o si le atrae la palabra de Jesús, refiriéndonos a su gracia. Para nosotros somos otras ovejas que Él tiene que atraer. Entonces Él dice: yo tengo que traer a mí otras ovejas. Miremos Mateo capítulo 15. Versículo
24. Dice, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pendiente allí, porque él dice, no soy enviado. Y una de las cosas que nosotros hemos entendido es que Jesús ha sido enviado. Y él decía, él es el Mesías enviado por el Padre, ¿no? Hoy lo cantábamos en varias de las canciones, decía eso. Él es el enviado de Dios. Pero ¿enviado a quién? Porque ahí dice, yo no soy enviado, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ese redil de las ovejas del que él está hablando allí, ¿a quién se refería? A Israel. Él vino a salvar a Israel. Si leen todo el pasaje de la mujer sirofenicia, va a quedar clarito. Ella no era israelita y por tal Jesús no podía hacer el milagro en su vida. O sea, sí podía, pero él no vino por ella, él vino por el pueblo de Israel. Solo que esta mujer se humilla y entonces él le hace el milagro por su fe. Interesante, porque no era que no podía hacerlo, era un asunto de que él fue enviado, yo fui enviado para algo y yo voy a hacer eso algo a lo que fui enviado. Miremos Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, capítulo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apacentará de Jacob la impiedad. Pero esta carta está en Romanos, o sea, esto no es una profecía de algo que va de la venida, digamos, esto no es una profecía de Jesús como Salvador, porque ya Jesús vino. Para este momento en que Pablo está hablando, ya Jesús vino, murió y resucitó. Lo que causa aquí, lo que llama mi atención, es que dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces aquí Pablo está hablando acerca de que, entonces el cuento no es solamente con el pueblo de Israel, sino también hay un cuento para ¿quiénes? Para los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Punto. No se complique con eso. O sea, en el mundo hay dos. El pueblo de Israel y ¿quiénes? Y los gentiles. La Biblia dice así, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cuántas naciones tiene el planeta Tierra? No sé cuántas tiene. Pero ¿cuántas de esas naciones han sido escogidas? Una sola. Una sola de esas naciones fue escogida y fue Israel. Todas las demás han sido llamadas. Todas las demás han sido llamadas. Dense cuenta, ¿no? A estas también las debo atraer a mí. ¿Quiénes son estas? Las llamadas, exactamente. Estas son las llamadas. Estas también las debo atraer a mí. Y entonces las que vengan a mí se unirán con el otro rebaño y habrá un solo rebaño y tendrá ese rebaño un solo pastor. A veces tenemos curiosidades o dudas de, bueno, pero ¿cómo es este asunto de que se abrió la salvación para los gentiles si la salvación solo fue para Israel? Y si la salvación solamente fue para Israel, ¿qué Dios tan injusto? ¿Qué Dios tan injusto que no me salvó a mí? Pues vamos a ver en una profecía, ahora sí, profecía de Isaías, capítulo 49.
ya les digo el versículo. Capítulo 49, versículo 5 y versículo 6. Y leamos. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿De quiénes está hablando allí? Está hablando de dos grupos, ¿cierto? Está hablando de las 12 tribus. ¿Y cuáles son las 12 tribus? ¿Quiénes son las 12 tribus? Israel, ¿cierto? Israel, que son conformados por sus 12 tribus. Y dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, hasta lo último de la tierra. ¿Quién dijo algo similar y a quién se lo dijo? Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo? Mateo, él le dijo, primero les dijo, yo soy la luz del mundo. Vayan y ¿qué? ¿Cómo? Sean testigos hasta lo último de la tierra. Vayan por todos los confines de la tierra y lleven ¿qué cosa? Lleven la luz. Yo soy la luz, vayan y lleven esa luz. Yo soy la luz, vayan y prediquen al mundo esa luz. ¿A quiénes? Ya la pregunté, pero ayúdenme. ¿A quiénes les dijo Jesús eso? A sus discípulos. ¿A cuáles discípulos? A sus 11 discípulos, porque eso fue cuando resucitó. O sea que la labor de ir y predicar el evangelio de la salvación era ¿de quiénes? De sus 12 discípulos. Y sus 12 discípulos debían ir ¿a dónde? Hasta los confines de la tierra. Pero sus 12 discípulos, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Vamos a ver, vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Miremos cómo funciona el asunto del amor, ¿no? Porque es nuestro tema. ¿Cómo atraer? ¿Qué lo atrae a uno a una persona? O sea, cuando uno dice, ay, es que Rosita me atrae. Le atrae su físico, su voz, sus ojos, su peinado, su forma de ser, todo le atrae, ¿no? Y eso que me atrae de esta persona es lo que hace que yo me enamore de ella. Cuando les digo que el tema es el amor, porque dejarse atraer por Jesús es igual a ¿qué? A enamorarse de él, gracias. Dejarse atraer por Jesús es igual a enamorarse. Ustedes saben que en nuestra vida de fe puede pasar que a veces uno dice, ya él no me atrae. Yo me atrevería a decir, este pensamiento es mío y me voy a atrever a decirlo. Yo me atrevería a decir que lo que está pasando en la iglesia de hoy en el mundo es que la gente comenzó a dejarse de enamorar de Jesús. Porque si usted está enamorado de Jesús, usted no dejaría jamás, primeramente, ¿de qué? De congregarse. Jamás. O sea, si usted está enamorado de Él, usted no dejaría de congregarse. Bueno, así tuviera que venirse a pie unos días antes. Para nosotros el culto, voy a corregir, para muchos el culto se ha vuelto tan ligero que dicen, no fui al culto porque no tenía pasaje.
Entonces yo le pregunto, pero ¿por qué no? Si usted sabía que no tenía pasaje, ¿por qué no reunió durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y apartó ese dinero sagrado y santo, porque ese dinero es el que me va a trasladar hasta el lugar donde yo me congrego con mis hermanos y les rindo culto al Dios viviente? Entonces, según lo que yo puedo ver, y ustedes luego me comentarán qué opinan, lo que pasa en la iglesia de hoy es que los cristianos, los que dicen amar a Jesús, están dejando de amarlos. La Biblia lo va a revelar, Jesús lo va a decir, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ojo que está hablando de cristianos que se arrodillaron a la palabra, está hablando de nosotros, está hablando de cristianos que recibieron el perdón de los pecados, que vieron los poderes, que vieron la manifestación de Dios en su vida, que vieron que incluso recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero que comenzaron a dejar de enamorarse. Les comenzó a aburrir el novio, les comenzó a aburrir escuchar del novio una vez y otra vez y otra vez. Por eso les digo, dejarse atraer por Jesús es enamorarse de Él. Y enamorarse de Él es dejarse atraer por Él, por sus palabras. Lo que debería ser deleite de Jesús en mi vida son sus palabras. Es que lo que Él diga para mí se vuelva un completo anhelo por obedecerlo, un completo deseo por arrodillarme, una pasión por yo quiero que esto que yo obedezca esta palabra. Les dije que miremos en Juan 21, versículo 15. Miremos lo que le dice Jesús a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y así, si lo van leyendo, le va a hacer varias veces la misma pregunta. Le va a decir: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cómo le responde Pedro? Tú sabes que te amo. Algunas versiones van a ser un poquito más explicativas, y Pedro responde: tú sabes que te quiero. ¿Sí? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes que te quiero. Decir que amamos a Jesús implica algo tan grande en nosotros, que es mejor decirle te quiero a decirle te amo y no obedecerlo. Porque decirle a Él yo te amo significa que yo estoy obedeciendo todo lo que Él dice, porque ese es el tipo de relación que podemos tener nosotros con Jesús. Recibir el amor de Él es recibir el mandamiento de Él, para nosotros obedecer ese mandamiento. Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Y le dice: tú sabes que, 3 veces le pregunta. Y entonces Jesús le dice: apacientas mis corderos, apacientas mis ovejas. A mí lo que me llama la atención es que lo natural sería: José, ¿me amas? Abrázame. ¿No? Gracias. Eso parecería que: José, ¿me amas? Ven y dame un abrazo, ¿no? Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro estará esperando: sí, te amo, dame un abrazo, Señor. Pero no pasa eso, sino le dice: obedéceme. ¿Me amas? Obedece mis palabras, obedece lo que yo te digo. Entonces, en la iglesia se volvió una cursilería el amor, ¿no? Pero no está hablando del amor cursi. Jesús está hablando de que amarlo a Él es obedecer lo que Él dice, aunque nos cueste, aunque nos sea difícil, aunque no sea de la noche a la mañana. No se preocupe por eso. Los que tenemos poco tiempo en el matrimonio, y los que tienen mucho, supongo que también,
saben que en lo que va pasando, los años, en el matrimonio, ¿cuál es el ideal? Que el amor también crezca. Entonces, no espere amar a Jesús con todo de hoy a mañana, eso no va a pasar. Pero lo importante es que no se deje de enamorar de Él, sino que continuamente yo esté enamorándome de sus palabras. Pero ya sabe que es enamorarse de Él. Ya sabe que enamorarse de Él no es decirle te amo, te amo, te amo, te amo, Señor Jesús, qué lindo eres. Enamorarse de Él es agarrarse el cinturón, apretarse el cinturón del pantalón y hacer lo que Él nos está pidiendo. Él le pidió a Pedro qué cosa, porque le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué le pidió a Pedro? Apacienta mis corderos. Ve y qué, ve y predica el evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Ellos comenzaron a predicar, pero se quedaron allí. Se quedaron allí. Miremos lo que pasó. Hechos capítulo 13. Versículo 46. Sí, señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿quién se agarró el trabajo de ir a predicarle a los gentiles? ¿Quién se agarró el trabajo de predicar hasta los confines de la tierra? Pablo. Pablo se lo agarró. Pero no es que Pablo se lo agarró. ¿Cómo funciona esto? Miren, la obra del Señor se va a hacer. El plan del Señor se va a cumplir. El plan del Señor es... ¿Cuál podríamos decir que es el plan maravilloso de Dios? ¿No? Que dos rebaños se vuelvan un solo rebaño. Entonces ven cuánta misericordia de Dios, cuánta perfección. Que dos rebaños, Israel y los gentiles, se vuelvan un rebaño. Nosotros estamos en el tiempo de ¿quién? Nosotros estamos ahorita en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la gracia, en que está haciendo ese trabajo de llevar la luz a los gentiles. Se está formando. A los discípulos no hacer lo que tenían que hacer, como los dos rebaños tienen que existir, ¿qué va a hacer Dios? Va a levantar a alguien para que haga la obra. ¿Y a quién levantó? A Pablo. A Pablo le dijo, a Pablo se le apareció. Ojo, no eligió a Pablo porque era el más lindo, eligió a Pablo porque era el peor, para que cuando la gente viera, no, si que mataba a los cristianos y los perseguía y los arrastraba, ahora dice ser cristiano y predica ese evangelio y Dios tuvo misericordia de él, no, entonces también puede tener misericordia de mí, ¿no? Por eso Dios está eligiendo a Pablo, así lo va a revelar él. Yo era de lo peor, yo era el peor, yo era lo más horrible, porque yo mataba y perseguía a la iglesia. Imagínense lo que es matar y perseguir a la iglesia de Jesucristo. Entonces, así es con nosotros. Cada uno de nosotros tiene una labor que hacer. La labor que va a permanecer es que la voluntad de Dios se cumpla, es que esos rebaños lleguen y se junten. Eso va a ocurrir, eso va a suceder. Pero sería bueno que cada uno de nosotros tuviera parte de ese trabajo, de esa celebración, de ese gozo
de ser participante de esa obra que Dios está construyendo, de hacer lo que Él nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Fíjense, Jesucristo dice: yo he venido solamente para rescatar ¿a quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Él viene y nace en el pueblo de los judíos, y viene por ahí y hace la obra y muere en la cruz y resucita, Él está salvando primeramente al pueblo de los judíos. Pero Él no se va a quedar aquí. Él no se va a quedar. ¿A quién le correspondió salvar a Israel? ¿Quién es el que vino a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel? Jesús, claro, si no se enreden. Jesús: yo he venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús, ese era su peso. ¿De quién es el peso de predicarle a las naciones, de salvar a las naciones? ¿De Jesús? No es de Jesús. No es de Jesús. ¿De quién era? De los discípulos. De los discípulos y de ahí en adelante. Entonces fíjense, para Israel Jesús, y para los gentiles, los creyentes. Obvio, no, los creyentes van a predicar a Jesús, eso queda claro, ¿no? No es que soy nosotros, no. Nosotros vamos a predicar a Jesús, pero el asunto funciona así. Para Israel Jesús, para los gentiles, no es que sí, Jesús no está aquí. Jesús no está aquí. Nos dejó a su Espíritu Santo para que por medio de Él nosotros prediquemos, tengamos la unción para poder predicar el Evangelio de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero entienda que quien tiene la responsabilidad de predicar a las naciones es la iglesia. Es la iglesia. A un redil que se llamó Israel le predicó Jesús. A un redil que se llama la iglesia o las naciones, los que crean de las naciones, le predicamos ¿quiénes? Le predicamos nosotros. Miremos cómo dice en el siguiente versículo. ¿Dónde nos quedamos? Vamos desde el 47 otra vez para darle continuidad. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se difundió la palabra del Señor por toda aquella provincia? No puede haber sido Pablo y Bernabé nada más. ¿Cómo se difundió? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Y qué hicieron? Y la palabra del Señor se difundía. ¿Entienden cómo funciona? ¿Entienden que llegar a las naciones no es tan difícil? Es un asunto de... Hay una palabra, pero no me voy a acordar. Cuando algo crece exponencialmente. Yo le predico a dos, esos dos creen y se gozan en el Señor, y ahora esos dos, ¿qué hacen? Predican a dos más. Ya no son dos, ya son cuatro. Y esos cuatro que creen, ¿qué hacen? Predican a dos más, y ya no son, ahora son 16, no sé. Y así, entonces, la palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia y se llenó del Evangelio. Pablo va a decir: todo lo he llenado del Evangelio. Pero ¿será que Pablo le predicó a cada persona? Eso es imposible. A cada persona, no voy a decir que es imposible, pero no está fácil predicarle a cada persona de la ciudad. La labor es que yo le predique a las personas a las que Dios me ha mandado a predicarles. Miremos primera de Juan.
capítulo 4. Versículo 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estas palabras están siendo escritas por Juan a la iglesia, ¿no? Pero él está hablando de una forma bien general, porque ahora está hablando del principio de cómo funciona el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él amó ¿a quién? Él amó al ser humano. Aquí ya no está hablando ni siquiera de Israel, está hablando del ser humano como tal. No es que el ser humano haya amado a Dios, sino que Dios amó al ser humano, y por amor al ser humano y su misericordia, que solamente Dios puede tenerla, por eso Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con los seres humanos. Dejarse atraer por la voz de Jesús es algo. Vamos a la prédica, en Juan capítulo 10. Dejarse atraer por Él, ¿saben qué es? Es recibir el amor de ¿quién? Es recibir el amor del Padre. O sea, recibir el amor de Dios. Por eso es inexcusable que alguien no quiera arrodillarse delante de Jesús. Es inexcusable. Es horrible, es horroroso que una persona no quiera arrodillarse y besar los pies de Jesús. Pero ¿saben qué es más horrible? Que un cristiano no quiera arrodillarse a los pies de Jesús. ¿Y saben qué es más horrible? Que un cristiano no quiera rendirle culto al que Él dice que ama. ¿Entienden lo absurdo de esto? ¿Entienden lo ridículo de esta situación? Porque la forma en la que Dios está demostrando el amor es a través de su Hijo, es enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, sea usted judío, sea usted griego, sea usted gentil, sea usted maracucho, sea usted de la tribu indígena, de la que sea. La forma en la que Dios demostró el amor es enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Decir a Dios, no quiero a Jesús. Entonces, ¿esto para qué? Yo se los digo de una manera tan contundente. Para que ustedes aman a su papá y a su mamá y a sus tíos y a sus abuelos, a sus vecinos, a sus amigos. Sí, en maneras diferentes, pero cierto, ¿no? Cierto. Entendamos que si ellos no se están arrodillando a los pies de Jesús, están cometiendo el pecado más horrible que se pueda cometer. Tan horrible que es imperdonable e inexcusable. Y la persona se va a perder por la eternidad en el reino de los cielos. Ustedes aman a sus hermanos en Cristo igual, de maneras diferentes, pero los quieren, ¿cierto? ¿O no los quieren? ¿Nadie nos quiere aquí? ¿No nos queremos? Sí hay el amor fraternal, el cariño. Entienden que cuando no hay un hermano que está desperdiciando su vida de fe o echándola por la tubería de la cañería, o un hermano que no entendía lo que es el culto, usted no lo va a obligar a que venga, usted no lo va a obligar a que crea más, pero usted sí lo puede exhortar. Usted sí lo puede exhortar, y ellos lo hacían. Ellos exhortaban los unos a los otros y se animaban los unos a los otros, ¿entiende? Y se sostenían los unos a los otros. Usted sabe que a veces la gente deja de hacer la vida de fe porque es débil, porque es un corderito, porque acaba de llegar a la vida de fe y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero a veces usted sabe que la gente deja de hacer y deja de tener la vida de fe porque es flojo. Cree, pero es flojo. Es flojo y no quiere. O ustedes saben que a veces la gente, los cristianos,
dejan de tener la vida de fe porque están desanimados. Algo los está desanimando. No se desanime. No se desanime. Si la iglesia es pequeña, si la iglesia es grande, no se desanime. Permanezca usted allí enamorándose de Jesús. Si los demás están sentados mientras estamos cantando las alabanzas, usted esté derretido allí, de pie, elevando sus manos con todo el gozo de su ser, cantándole a su Señor. Si los demás no están predicando el Evangelio, usted predique el Evangelio. Usted predique el Evangelio. ¿Han visto las inyectadoras han visto los huequitos esos para niños que traen un estetoscopio, una inyectadora, todo de plástico? Si yo tengo 1000 inyectadoras de plástico y una inyectadora con su aguja metálica, e intento meter en una nalga las 1001 inyectadoras, ¿cuántas van a entrar? ¿Cuántas van a entrar? Una va a entrar. ¿Cuál va a entrar? La aguja de metal. Las otras 1000 agujas plásticas no van a entrar. El propósito es que usted sea esa aguja de metal. Ya esto no tiene que ver con lo que los demás están haciendo. El Señor usó a Pablo para que fuera a los gentiles, porque si los discípulos no quisieron ir, ¿entiende que la idea es que usted pueda ser esa aguja de metal que entra y va a entrar y va a inyectar ¿qué? Va a inyectar el antídoto para sanar a la persona. El antídoto es el Evangelio. El antídoto es el Evangelio, pero usted es la aguja. Su boca es la aguja. Entonces, más allá de lo que estén haciendo sus hermanos, más allá de lo que esté haciendo el mundo, ¿usted qué? Permanezca amando a Jesús. Permanezca dejándose atraer allí por su voz. Juan 10, capítulo 27. ¿Lo tienen todos? Léanlo ustedes. 10:27. Yo comienzo, ustedes siguen allí. Duro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Entienden cómo funciona esto? ¿Entiende el tipo de relación? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Todos van a escuchar su voz? No. Solamente van a escuchar su voz, ¿quiénes? Sus ovejas. ¿Cómo lo explico? Va a ser duro. Solamente a los que les gusta leer la Biblia. Si a usted no le gusta leer la Biblia, lo siento, a usted no le atrae la voz. No diga que le atrae su voz, porque su voz no la puede escuchar en ninguna otra parte. No se puede escuchar la voz de Jesús en ninguna otra parte. Para dejarse atraer por Él, hay que escuchar su voz. Y su voz está allí en el Evangelio, escrito por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí está su voz poderosa. Pero si usted quiere corregir, si usted quiere cambiar, si usted quiere, porque eso es lo que va a hacer la transformación en nuestra vida. Es lo que va a hacer la transformación en nuestra vida, que es seguirlo, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es lo que va a hacer la transformación en mi vida? Seguirlo a Él. Pero para poder seguirlo a Él, ¿qué tengo que hacer? Oír su voz. Y ellas me conocen y yo las conozco. Entonces habla de una intimidad que comienza a nacer y a crecer allí, entre esa relación entre Él y nosotros. Él está hablando allí y Él viene diciendo: el asalariado va a huir. El asalariado va a huir. Que el asalariado huya. ¿Qué hacemos nosotros si el asalariado huye? Pero que los cristianos huyan de su voz, que nosotros huyamos de su voz, eso es verdaderamente triste.
Eso es verdaderamente triste. ¿Han visto esos matrimonios que, ay, ¿cuántos años tienen de casado? Bueno, duré 23 años con ella y nos divorciamos. ¿Han visto esa gente que se divorcia después que tienen 40 años de casado? Esas cosas pasan. ¿Qué pasó? ¿Por qué si tenían 30 años de casado, por qué se divorciaron cuando tenían 31? ¿Qué pasó? ¿Dejaron de qué? Dejaron de amarse. ¿Por qué dejaron de amarse? Dejaron de oírse. Ya no me gusta, tu voz me molesta. Para nosotros, dejar de oír la voz de Jesús y dejar y que su voz nos moleste a nosotros es dejar de obedecerlo. ¿Por qué sabemos que es así? Pues vuelvo otra vez, porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ven, dame un abrazo. No. Pedro, ¿me amas? Demuestra que me amas. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? ¿De dónde Jesús sacó esa idea de que demostrar el amor era la obediencia? ¿De dónde la sacó? ¿Cómo? Él fue obediente. En Mateo 26, de allí sacó la idea. Jesús no está siendo tan original cuando le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ya él había vivido en carne propia esa experiencia. ¿Con quién la vivió? Mateo 26, capítulo 38 y 39. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Yo voy a hacer un pequeño resumen más o menos de qué sería lo que está sucediendo acá. Yo lo anoté acá. Por favor, no vaya a pensar, Luis le está añadiendo a la Biblia, no es solamente un ejercicio para entender lo que sucedió. Jesús está orando, está a punto de que se lo lleven a morir en la cruz. ¿Y cómo ora Jesús a su Padre? Padre, quiero ir a morir en la cruz por los pecadores. ¿Ora así Jesucristo? No ora así. De hecho le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Y no oró solamente una vez así, sino que oró 3 veces de la misma manera. Entonces más o menos la situación es esta. Vamos a poner un diálogo. Hijo mío amado, en el cual tengo complacencia, ¿me amas? ¿Quién está diciendo esto? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. Hijo mío amado, en el cual tengo complacencia, ¿me amas? ¿Y qué le responde el Hijo? Tú me conoces. Tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Padre? Demuestra que me amas obedeciendo mi mandamiento. Obedeciendo mi mandamiento. Muere por mí. ¿Y muere por quién? Muere por ellos. ¿Cuál es el mandamiento que el Padre le dio a su Hijo? Muere por quiénes. Muere por ellos. ¿Y qué le dice el Hijo? Padre, si se puede, que lo haga ¿quién? Que lo haga otro. Si se puede, si es posible, que lo haga otro. Pero si así lo quieres, que sea yo quien lo haga, ¿qué le va a decir el Hijo? Amén. Que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Juan capítulo 10. Versículo 18.
desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que recibió de su Padre? ¿Poner qué? Poner su vida, ¿por quiénes? Por las ovejas. Poner su vida por las ovejas y luego tomar su vida. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, pero yo quiero quitar el nombre de Pedro allí y poner el nombre de quién. ¿De quién debería estar el nombre allí? El nombre es suyo, es el que tiene que estar allí. El nombre es mío, es el que tiene que estar allí. Ludwig, ¿me amas? Tatiana, ¿me amas? José, Ignacio, ¿me amas? Jesús Porra, ¿me amas? Entiende que a pesar de que eran 12, 11 discípulos, ¿a cuántos les preguntó eso? A uno, a Pedro. ¿Me amas? Demuestra que me amas. Entiende que este asunto no es de multitudes ni de cantidades, sino de que nosotros realmente estemos demostrando cuánto lo amamos a Él. Vayan y hagan lo que les he pedido hacer. Vayan y demuestren que me aman. ¿Para qué? Para que los dos rebaños se puedan juntar. ¿En dónde? En el reino de los cielos, donde se van a juntar. Aquí estamos en el tiempo donde se está juntando el rebaño de los gentiles. Ese es nuestro tiempo ahorita. En eso estamos nosotros y es nuestra labor, es nuestra carga que cada uno tiene que tomar y llevarla. Acuérdese de la inyección. Efesios capítulo 5. No, Efesios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí suena extraño, porque si Jesús vino por el pueblo de Israel, y ojo, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo Él. Yo he venido solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el que ha sido predestinado para ser adoptado hijo suyo? La iglesia. La iglesia es la que ha sido predestinada en Él. No es un asunto de individualidad de nosotros, de cada uno de nosotros. No, abandone a Jesús y olvídelo, se pierde. Acérquese a Él y bienvenido, se salva. Así funciona esto. Creyó en Él, permanezca en Él. Creyó en Él y no permaneció en Él, se perdió. Así es simple. O que ustedes piensan que la voluntad del hombre Dios la traspasa. Dios va a obligar al hombre a que lo ame. Eso sería, ¿saben qué sería eso? ¿Han visto esas relaciones
manipuladoras, donde la mujer hace, perdón, solamente es un ejemplo, donde una mujer hace de todo, para que el hombre lo ame, de todo. Uno dice, uy, esa mujer sí es patética. Porque, voy a poner un ejemplo medio odioso. Una mujer de edad avanzada que tiene mucha plata y sale con un muchachito jovencito y le compra de todo. ¿Para qué? Para que él la ame a ella. ¿Ustedes piensan que Dios se va a someter a sí mismo a una historia patética de obligar al ser humano a que lo ame a él? Obligar. Ayer hablaba de eso con mi esposa. Ella me dice, no, el amor no se puede obligar. No se puede obligar. Tú no puedes obligar a una persona que ame a otra. Ni siquiera le puedes decir, ámalo. No, usted tiene que decidir amarlo. Cada uno tiene que decidir amarlo a él. Lo que ha sido predestinado es la iglesia. Eso es lo que ha sido predestinado. Eso es lo que ya estaba profetizado. Él vino por amor a salvar a su iglesia. Él vino porque el Padre le dijo, ve y muere por ellos, para que los que de ellos crean en ti, ahora sean tu iglesia, tu cuerpo. Tu cuerpo. O sea que para Israel era la cabeza, y para las naciones es ¿quién? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, y Cristo fue para Israel, y nosotros para los gentiles, ¿qué parte es para las naciones? ¿El cuerpo o la cabeza? El cuerpo. Sonó extraño, sonó como un trabalengua ahí medio malo quedó pero el cuerpo es el que es para las naciones, pero no el cuerpo en sí, sino que el cuerpo está siendo gobernado por la cabeza, y la cabeza es Cristo. El asunto es que ya Él hizo lo que iba a hacer. Ya Él hizo lo que iba a hacer. Ya la cabeza habló, ya la cabeza dejó el mandamiento. Ahora el cuerpo tiene que ir y hacer lo que ha de hacer. Sujeto, por supuesto, a la cabeza. Juan, capítulo 14. Juan 5 primero y luego leemos el 14. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces dice allí que el Padre ama al Hijo y le muestras todas las cosas. Todas las cosas. ¿Saben a quién ama el Hijo? A su iglesia ama al Hijo. ¿Y le muestra qué? Allí dice, miren, lo voy a leer, el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Quién va a hacer las mayores obras que éstas? ¿De quién está hablando acá? De la iglesia. El Padre le dio todo al Hijo, ama al Hijo y le mostró todas las cosas. Y el Hijo ama a su iglesia. ¿Y su iglesia va a hacer qué? Todas estas maravillas que nosotros, todas estas obras de la cual todos se van a maravillar. Esa parte nos corresponde a nosotros. Amar al amado. Ame al amado. Ame al amado. Esa parte nos toca a nosotros. Y Juan capítulo 14 dice,
Juan 14, versículo 21, vamos a ponernos de pie. Juan 14, versículo 21, y leamos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo quiero que lo leamos otra vez, porque es demasiado grande, o sea, es demasiado. Esto es mucho lo que Jesús está diciendo acá. Otra vez leámoslo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Las maravillas que van a suceder en la iglesia, ¿a quiénes le van a suceder? ¿A quiénes? ¿A todos? No, a los que le aman a él. ¿Y quiénes son los que le aman a él? Los que guardan sus mandamientos. Si nosotros no estamos viendo las maravillas de Cristo en nuestra vida, es porque Él no se nos está manifestando. Pero no se nos está manifestando a nosotros, no es porque Él sea malo, es porque nosotros no lo estamos amando. Y amarlo es guardar sus palabras, guardar sus mandamientos, lo que Él nos ha dado a nosotros. Y cada uno a las naciones, y en el tiempo de la gracia, lleven la luz y proclamen mi evangelio. ¿Quién quiere hacerlo en el 2018? Oremos. Padre celestial, Señor, Padre de las eternidades, nosotros estamos delante de ti reconociendo que a veces, Señor, nos distraemos como tontos. A veces, Señor, dejamos de ver tu rostro, Señor. Es como una neblina que opaca el cristal. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, porque sabemos que amarte a ti es obedecer tu palabra y tus mandamientos, porque sabemos que nos encontramos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de ir a todas las naciones hasta los confines de la tierra y predicar el evangelio de la verdad. Que esa es la forma, Señor, de amarte. Esa es la forma, Señor, de decir realmente que te amamos a ti. Esa es la forma de ser aceptos en el amado, Señor, obedeciendo tus palabras. Ayúdanos a que sea posible eso en nuestra vida. Mira nuestro corazón y corrige todo lo que ha de ser corregido. Manifiéstate a nosotros, Señor. Manifiéstate a nosotros, Señor, con todo tu poder, con toda tu gloria, Señor. Que las maravillas sean vistas en tu iglesia en este 2018. Que toda tu palabra, Señor, sea, Señor, como fundamento sólido para nosotros. Y que cada uno de nosotros quiera obedecerla y la obedezca, Señor. Guarda a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Guárdanos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.